Queridos hermanos, qué alegría poder estar juntos. Leemos un texto allí en la epístola de San Pablo a los Colosenses, capítulo 3, verso 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Que Dios pueda añadir su bendición a este texto de la Escritura. Hemos estado considerando allí en la epístola a los Colosenses una serie de cuestiones que tienen que ver con la defensa de la verdad, en presencia de una enorme cantidad de principios, pero también de expresiones mentirosas que circulan y que muchas veces cautivan nuestros sentidos y nos hacen a nosotros pensar que podemos corrernos un poquito de aquello que nuestros mayores nos han enseñado. Allí Pablo está diciendo, mira, tienes que exponerte a diario al trabajo que realiza el Espíritu Santo operando con la palabra de Dios. Por eso esto de ser morados, habitados por la palabra. Por eso el apóstol dice que esta palabra, es decir, aquella palabra que nosotros llegamos a comprender, que es clarificada y aclarada por la obra del Espíritu Santo, tiene que estar en nuestra mente, afectando nuestro corazón para producir acciones. Y estas acciones tienen que ser verificadas en distintos ámbitos. Más adelante va a mencionar algunos de estos ambientes en los cuales la palabra de Dios tiene que evidenciarse. Si no es así, querido hermano, usted y yo tenemos que reconsiderar, o no hemos comprendido, tal vez no hemos aprendido, o no estamos dispuestos a hacer aquellos cambios necesarios para que esto se exprese como Dios ha previsto que sea. Dice que tenemos que enseñarnos y exhortarnos. Es importante cuando nosotros llegamos a comprender aspectos de la palabra y estamos en condiciones de comentarle a otros. Pareciera ser que en el verso 16 se genera un ambiente en donde un cristiano está exultante, por eso la canción, por eso la acción de gracias. Es en ese estadio emocional de gozo que los creyentes podemos llegar a impactar en la vida de otros, impulsándolos también a que avancen en el conocimiento personal propio de otros textos o de otras porciones de la Escritura que produzcan un efecto semejante. Cuando vemos a los hermanos entusiasmados porque han aprendido cosas nuevas, nosotros en alguna medida también participamos de ese entusiasmo. Tenemos ganas también nosotros de sentir y experimentar aquellas cosas que nuestros hermanos evidencian en su conducta. Cuando hemos aprendido algo grave, serio, que nos ha evitado una serie de dificultades, tal vez estimulados por el pedido de algún consejo o tal vez tomando la iniciativa nos acercamos a otros también para hacer nuestro trabajo. Exhortar, comunicar con ternura aquellas cosas que son urgentes, que pueden evitar algún riesgo, de esos que pueden cobrarse caro, aspectos de tal vez nuestras relaciones interfamiliares. Todo lo que hacéis, dice, sea de palabra o de hecho. Nosotros construimos o destruimos con nuestras palabras tanto como con nuestras manos. Podemos hacer o dejar de hacer. Podemos demostrar quiénes somos y en quién creemos con nuestras expresiones, aquellas que son audibles, pero también con la manifestación de acciones concretas que producen efectos, las cosas que nosotros llevamos a la práctica, que materializamos. Ejemplos de estas cosas. Nosotros podemos decirle a alguien que le amamos, son palabras, pero también podemos hacer cosas concretas por aquellas personas a las quienes decimos amar. Por ejemplo, llevando un plato de comida, acercando algo que es necesario. Quienes hemos estado en contacto directo con el obrar del Espíritu Santo en segmentos sociales de gran necesidad, hemos advertido cómo opera Dios en estas circunstancias y cómo a veces genera, despierta, impulsa a personas a hacer cosas extraordinarias
que son presentidas y admiradas como milagros, acciones que Dios lleva a cabo a través de personas. Mire, cuando usted participa en estas acciones que Dios lleva a cabo a través suyo, usted siente gozo en su corazón. No hay una experiencia que supere en el territorio del servicio a estos actos de devoción que nosotros llevamos a cabo porque amamos a Dios, pero que impactan decididamente en la vida de personas. Tenemos entonces, de acuerdo a lo que la Escritura allí nos dice en el verso 16 y 17, que tener en claro que la presencia de la palabra tiene que ser abundante y que esa abundancia del conocimiento, de la presencia, del principio, de la orden, del mandamiento divino, tiene que ser compartido con otros para su bendición espiritual. En el verso 17 dice que todo lo que hacéis tiene que ser hecho en el nombre del Señor Jesús, dando gracias al Padre por medio de Él. Esta actitud de reconocimiento de la presencia de la persona de Jesucristo, esta actividad hecha en su nombre, en un sentido nosotros lo representamos, personificamos a Jesucristo. Y esto permítame que lo defina, nosotros somos el músculo. Dios, en su gracia infinita y en su poder absoluto, puede hacer las cosas como Él mejor quiera. Es decir, no hay límites para la intervención divina, excepto aquellos que se autoimponen. Pero Él ha querido, y esto lo leemos claramente a lo largo de toda la Escritura, hacer cosas extraordinarias a través de personas finitas, con una enorme cantidad de defectos como nosotros. Y esto no solamente nos honra, sino que nos llena de gozo y de satisfacción. El verso 18 en adelante son recomendaciones para las familias. Mire, yo podría decir rápidamente que las esposas tienen que someterse, los esposos tienen que amar, los hijos tienen que obedecer, los siervos tienen que hacer las cosas como para el Señor y no para los hombres. Y dicho esto, así rápidamente, pareciera ser que estoy pincelando una época ida, pasada, que no forma parte de nuestra realidad presente. Y en alguna medida esto es así por la intervención de los seres humanos, por su intervención y la mía, o por su acción, o por su inacción y mi inacción. Así estamos porque las personas han tomado determinaciones que van más allá de lo que Dios ha autorizado. Por ejemplo, en el territorio del matrimonio, Dios le dice a las mujeres sométanse y a los hombres amen, pero la legalidad, es decir, el manual que regula la convivencia de las personas en este país no tiene las mismas aspiraciones. Solamente es punible el hecho de que un papá no responda económicamente con la cantidad de dinero que requiere la crianza de sus hijos si esa familia se ha escindido, si se han separado los cónyuges. El resto de las cuestiones tienen que ver con la voluntad de las personas y las autoridades no se inmiscuyen en ninguna de ellas. Se deja de lado la culpa, no se pone énfasis en la fidelidad. La separación es una institución que ya quedó en el pasado, pero sí emerge en medio de todo esto el divorcio exprés. Las personas pueden terminar con el vínculo cuando se les ocurra. Y un detalle, pueden los esposos vivir en lugares diferentes, es decir, personas que han asumido la responsabilidad de estar juntos no están conviviendo bajo el mismo techo. Así vislumbra el mundo, la sociedad, la cultura, una relación entre dos personas que dicen amarse y respetarse. Sin embargo, la Escritura dice, mira, querida, tienes que aprender a subordinarte. Pero también le dice al varón que tiene que aprender a tener una actitud delicada, deliciosa, no producir amargura en el corazón de su esposa. Y en esto todos tenemos que aprender porque podemos con nuestras palabras y con nuestras acciones producir mucho dolor en el corazón sensible de nuestras compañeras. Vaya, merece la apertura de un paréntesis esta expresión que acabo de decir, porque muchas veces tenemos que pedirle perdón a Dios porque no hemos sido cuidadosos con las cosas que hemos dicho o hecho y hemos mortificado innecesariamente a nuestras compañeras. Y en ese punto, no solamente nuestra compañera siente tristeza, sino que nuestra autoridad se coloca en un estadio inferior al anterior. Es decir, nosotros descendemos en la escala.
¿Cuándo las hermanas pueden subordinarse voluntariamente y gozosamente a la autoridad que Dios ha establecido en el hogar? Cuando tiene y recibe aquellas cosas que Dios como garante ha prometido. El amor incondicional de su esposo. ¿Qué tipo de amor y qué dimensión de amor? Algo parecido al amor que Cristo tuvo por la iglesia. Mire, esta dimensión es extraordinaria, tal vez inalcanzable para el hombre común, pero perfectamente posible para aquellos que tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón. Los nacidos de nuevo tenemos recursos que las personas en su naturaleza humana no poseen. Pero esto no termina aquí, porque ¿qué opina usted cuando nosotros decimos, o Dios dice en su palabra, que los hijos tienen que obedecer en todo? Pues muchos hijos pueden surgir en la escena diciendo estamos dispuestos a obedecer en algunas cosas, en aquellas cosas que sean sensatas, en aquellas cosas que sean correctas, en aquellas cosas que sean justas. Y sin embargo, todas estas expresiones que parecen correctas desdibujan el hecho de la totalidad que sugiere el texto sagrado. Porque claro, cada cual desde su subjetividad puede incorporar allí qué para él es justo, qué para él es razonable, qué para él es oportuno. Y este tipo de consideraciones Dios no las toma en cuenta en este texto de la Escritura que le fue inspirado a Pablo. Aquí le está diciendo los hijos a obedecer en todo. ¿Es practicable esto en este tiempo? Mire, por supuesto que sí, con el Espíritu Santo, con la mente llena de la palabra de Dios. Pero usted, querido hermano, y usted, querida hermana, tiene que saber que Satanás está enrareciendo el ambiente para que esto sea cada vez menos probable, menos posible. Ejemplos concretos de la realidad. Mire, la edad de consentimiento en la República Argentina desde el año 1999 fue instalada, colocada en los 13 años. Es decir, un niño de algunos meses más que 13 años puede decidir qué hacer con su cuerpo. Y la persona que se relaciona con su hijo no tiene que dar ningún tipo de explicación. Así que la utilización de su cuerpo a partir de los 13 años es algo que el Estado ha emancipado, le ha dado autoridad y autonomía a un adolescente de 13 años para la utilización de su cuerpo. Pero también usted sabe que no hace mucho tiempo atrás nosotros fuimos sorprendidos porque se estableció que los jóvenes, los adolescentes, pueden votar a partir de los 16 años. Pueden usar sin supervisión su cuerpo a los 13 y pueden elegir quiénes van a gobernar a partir de los 16. Pues bien, podríamos nosotros decir hasta allí que con una buena educación y con valores cristianos, este tipo de cosas pueden ser encausadas. Sin embargo, tenemos un poquito más de injerencia estatal dentro de la órbita de la autoridad divina. Porque si un jovencito díscolo, mayor de 18 años, tiene problemas y deshonra a sus padres, los avergüenza, no es merecedor del cuidado y la atención cariñosa de un matrimonio piadoso, no pueden esos padres decirle a ese jovencito, bueno, mira, hijo, tú quieres seguir tu camino, arréglatelas, haz tu trabajo, consigue aquello que es necesario para la vida. No, tienes tú que acompañarlo hasta los 25 años. Todo esto sumado, el resultado de esta ecuación es un hijo malcriado. Alguien que no puede valerse por sí mismo, alguien que exige derechos de manera anticipada, tiene olor al hijo pródigo en muchos sentidos, con la diferencia que el papá no estaba obligado, como nosotros, a sostener a aquellos que se comportan de tal forma. ¿Entiende de qué manera y de qué forma de pronto el ambiente en la crianza de nuestros hijos se enrarece por las medidas, por las decisiones que personas con autoridad supuesta tienen y toman en esta bendita nación? Quiero reseñar algunas cosas que creo que son importantes porque tal vez contextualice lo que quiero compartir con todos ustedes. El Salmo 127, 3 dice: herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el vientre del fruto. Como saetas, es decir, como flechas en manos del valiente, así son los hijos tenidos en la juventud.
bienaventurado el hombre que llenó su aljaba, es decir, el recipiente donde van las flechas de ellos, no será avergonzado cuando hable con los enemigos en la puerta. Este texto del Antiguo Testamento está reseñando una experiencia de vida extraordinaria de aquel que ha tenido hijos, y esta realidad se articula como una bendición de Dios, si usted quiere, como una recompensa. La palabra estima, hemos leído cosa de estima el fruto del vientre, es una palabra que también se utiliza para recompensa, es decir, que la idea de que Dios está tributando cierto grado de reconocimiento y bienestar a aquellos que operan conforme a la voluntad y al propósito de Dios queda claro en este texto del Antiguo Testamento. Pero además, mira lo que dice el Salmo 128.3: tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Así será bendecido el hombre que teme a Dios. Los creyentes tememos a Dios, por eso le prestamos atención a lo que Dios dice. Pero además del temor, es decir, de este respeto intenso que su persona, digamos, induce, nosotros amamos a Dios. Pero a pesar del temor y del amor, los resultados, es decir, la evidencia experimental, concreta, de hacer las cosas conforme a su voluntad y tener buenos resultados, termina de alentarnos y termina de convencernos de que es el único camino que podemos transitar con seguridad. ¿Tiene usted alguna duda? Si de pronto, por estas cuestiones de la existencia humana, querida hermana, tiene alguna dificultad con la subordinación, póngase en la presencia de Dios en oración para que Dios le muestre con claridad dónde está el problema y abórdelo espiritualmente. Tal vez tenga que conversar con su esposo porque él no está ocupando el lugar que debiera. No ha ocupado el lugar de cabeza del hogar como la Escritura indica que debe ocupar. Querido hermano, si usted nota que su esposa está triste, que no disfruta, que está ajena, pídale a Dios que le dé sabiduría. Tal vez usted en su trato tenga que modificar algunas cuestiones. Tal vez pasar más a menudo por una florería para llevar un ramo de flores, o tal vez remangarse y pasar más tiempo haciendo los quehaceres domésticos, aligerando la carga que las hermanas tienen de hacer tantas cosas, dentro y fuera de casa. Mire, hay hermanas que aparte de hacer todos los quehaceres de la casa, trabajan fuera. Ellas merecen nuestro reconocimiento y gratitud, y por ende también un esfuerzo adicional de parte de nosotros, sus esposos. ¿Y qué decir de los hijos? Mira, querido hermano joven, querido hermano o hermana adolescente, siempre en ese estadio de nuestro desarrollo, cuando nosotros hacemos una autocrítica o reflexionamos hacia atrás o hacemos una tarea introspectiva, recordamos que sentimos malestar, estuvimos a disgusto, encontramos buenas razones para la crítica. Pero esto es normal del desarrollo. Tal vez porque está finalizando aquella etapa en donde tus padres eran tus ídolos, aquellos a quienes tú admirabas, y encuentras en ellos debilidades y flaquezas. Tal vez. Siempre estuvieron allí. El problema es que ahora tú puedes ver con mayor claridad. Y muy a menudo los padres no esconden sus debilidades, muy por el contrario. Tienen que fortalecerse para poder contrarrestar los embates de esta sociedad que imprime su cuño sobre las familias cristianas. Queridos hermanos, que podamos nosotros, con la capacidad, con la fortaleza que el Espíritu Santo nos da, aprendiendo en su palabra aquellas cosas que son indispensables, constituirnos en representantes de este modelo celestial. Dios ha querido que los hombres se multipliquen a través de familias amorosas, sanas, con relaciones saludables, que sean un espectáculo digno de ser observado. Permíteme que mencionemos un texto que está allí en Efesios. Dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, al ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Dice: que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que sea lleno de toda la plenitud de Dios.
Allí hay un trabajo extraordinario para poder nosotros revitalizar nuestra vida y empoderarnos, como dicen ahora. Pero empoderarnos correctamente, bíblicamente, espiritualmente. Demostrar a través de la acción concreta que nosotros estamos consustanciados con nuestras responsabilidades y las disfrutamos. Para nosotros no es una carga tener una esposa toda nuestra vida. Para nosotros tampoco es una carga tener nuestros hijos, aunque no de pronto hagan aquellas cosas que a nosotros nos complacerían más. Les amamos con el amor de Jesucristo. Podemos estar juntos a pesar de nuestras diferencias. Podemos planificar, podemos construir en común. Aún cuando pasan los años y las fuerzas empiezan a decaer, podemos estar allí con el mismo entusiasmo. Porque aunque el hombre, el cuerpo, se vaya desgastando, nuestra interioridad se va rejuveneciendo. Nuestro hombre interior por el Espíritu. Dice, y de conocer el amor de Cristo. El amor de Cristo excede cualquier consideración que nosotros podamos hacer. Estamos inmersos en ese amor. Dios lo manifiesta a diario. Conserva nuestra vida. Sostiene nuestra salud. Nos permite la relación interfamiliar o intrafamiliar. Podemos respetarnos, podemos amarnos, podemos disfrutar de momentos lúdicos de recreación, pero también podemos trabajar, podemos servir a Dios juntos. Qué enorme privilegio tienen aquellos que disfrutan de cada una de estas cosas. Piensa, querido hermano, en estos sencillos pensamientos que hemos tenido juntos, en la enorme bendición que tú tienes de, adecuándote al modelo de Dios, recibir de parte de Él tantas bendiciones. Que Dios bendiga su palabra.